Hola a todos, bienvenidos a este espacio web que ofrece la Fundación ALPE para apoyar a todas las familias con alguna displasia ósea. Yo sé que la mayor parte de vosotros me conocéis bien ya. Tan solo en mi currículum quería añadir hoy el que soy madre de 3 hijos ya emancipados. Por lo tanto, hoy no solamente hablaré desde el marco teórico, sino del vivencial, tanto personal como vicario con todas las familias con las que trabajo habitualmente. A pesar de que el título de esta charla es ¿Cómo ser los mejores padres de mi hijo?, ya os puedo adelantar que no existe ni el padre perfecto ni el hijo perfecto, pero sí el ambiente que favorece el crecimiento seguro de mi hijo y, por lo tanto, el conseguir que sea una persona adaptada. Vamos a comenzar haciendo una reflexión de lo que significa la familia, porque quizá cuando formamos la familia nos dejamos llevar solamente por la emoción, pero no analizamos bien los componentes importantes que tenemos que mantener. Bien, es verdad que de la atracción de 2 personas se organiza un núcleo familiar en el cual tiene que haber una identidad duradera en el tiempo. La llegada de los hijos le dan un mayor sentido y proyección a esta relación de familia, y ese sentimiento de pertenencia también en los hijos es muy importante. El compromiso que haya entre los padres con los hijos, más aún cuando alguno de los miembros pueda tener alguna diferencia, alguna condición especial, como es el caso de la condroplasia, el sentir el apoyo, el cariño y el confort en mi entorno familiar es fundamental. Y es en la familia donde se inician las primeras relaciones de intimidad y de reciprocidad que son fundamentales en cualquier ámbito de la vida. Vamos a hacer también un pequeño recordatorio de la importancia que tiene la relación de pareja en la influencia hacia los hijos y en el devenir de la familia, porque esta interacción de pareja, el buen funcionamiento de la pareja, va a influir directamente en cómo se desenvuelven los hijos y también en esa interacción entre los padres y los hijos. Es decir, somos un núcleo de afecto y de protección y de dependencia en la que el buen funcionamiento va a favorecer el que cada uno de los miembros también esté bien. ¿Cuál es la función básica de la familia? Parece que es de perogrullo. La protección, la alimentación, la educación, está bien. Pero vamos a analizar, por ejemplo, la protección. Yo entiendo que si mi hijo tiene acondroplasia, tengo que protegerle más que al resto de mis hijos, porque la vida la va a tener más difícil, le van a costar más las cosas. Pero vamos a tener que tener mucho cuidado con esta tendencia natural que tenemos a proteger a nuestros hijos y, como no, cuando tienen alguna necesidad especial, porque podemos identificar en un continuo aquellas familias negligentes que han tenido los hijos sin tener ninguna involucración ni desear la maternidad o la paternidad. Son familias donde no hay afecto y, desde luego, el hijo crece con una indefensión y una baja autoestima. Este tipo de familias suelen estar relacionadas con familias con problemas como la drogodependencia o familias marginales. Pero nos encontramos en el otro extremo, la sobreprotección, que es igual de perjudicial para los niños, porque ante el afán de los progenitores para que mi hijo no sufra y para ayudarle, para restarle sufrimiento y dolor, lo único que consigo es generar una baja tolerancia a la frustración, con lo cual su adaptación, tanto personal como social, va a ser mucho menor. Mi actitud tiene que ser de reconocer que las cosas no le resultan tan fácil como al resto, pero que sé que lo puedes lograr y le tengo que animar y tengo que hacerle ver cómo va mejorando. No ha llegado a escribir con la misma nitidez, con la misma caligrafía que sus compañeros,
pero lo estás haciendo mejor que antes y además estás mejorando y además quieres mejorar. Esto es lo importante, no ocultar las dificultades que pueda tener mi hijo, sino animarle en la mejora. La otra función fundamental de la familia va a ser la alimentación, que parece también de perogrullo, porque nuestro hijo, si no está bien alimentado, no va a poder desarrollarse física y psicológicamente, intelectualmente bien. Pero realmente la sociedad en España, ahora mismo, en el año 2015, no existe una carencia en cuanto a alimentación, sino que existe un sobreexceso. Aparte, si mi hijo tiene acondroplasia, va a tener tendencia a tener exceso de peso. La alimentación es una acción necesaria para la supervivencia, pero los niños van a tener dificultades en aceptar determinados sabores cuando se le introducen determinados alimentos. Y yo, como padre, tengo que saber que tengo que educar su paladar para que aprenda a reconocer nuevos sabores y nuevas texturas. Es ahí donde encontramos también en el mismo continuo familias negligentes donde se favorece la obesidad, porque como os decía, en la sociedad actual en España no hay carencia alimenticia, pero sí alimentos que denominamos basura por su componente calórico. Mientras que en el otro extremo la sobreprotección, es decir, solamente te dejo que comas lo que te gusta, vas a comer cuando quieras, va a favorecer también la obesidad y va a favorecer, por supuesto, una falta de autocontrol en el hijo que es igual de negativo. Por lo tanto, mi actitud tiene que ser, sé que te esfuerzas para no comer lo que no te conviene y lo estás haciendo. Me agrada ver cómo te esfuerzas en saber las cosas que te vienen bien. Esa es la actitud para no llegar a sobreproteger a mi hijo. En cuanto a la educación, que digamos que este es el término más generalizado que los padres están interesados a la hora de analizar el cuidado de sus hijos, la misión última en la educación va a ser transmitir las normas básicas de convivencia y de conducta y los valores fundamentales que rigen la convivencia social. Aquí os recuerdo cómo los valores es algo que tengo que consensuar con mi pareja y no es ni más ni menos que poner en un orden jerárquico aquellas cosas que me resultan más importantes frente a otras. Todos reconocemos un abanico genérico de valores. Cada persona lo que hace es ubicarlos en distinto orden. Si para mí el respeto a los demás, el no tratar a los demás como no quiero que me traten a mí es importante y lo pongo de orden jerárquico en el primer término, a partir de ahí desarrollaré los siguientes. Y es importante que los identifique y sea capaz de transmitírselos a mis hijos. En el caso de la educación, lógicamente tenemos también identificado un continuo donde la negligencia sería la carencia de normas y de transmisión de valores, mientras que la sobreprotección es solamente darle los valores a mi hijo. En ese orden jerárquico se encuentra el bienestar de mi hijo. Y yo hago creer a mi hijo que tanto él como el resto de los conciudadanos y de sus amigos tienen que primarle a él frente al resto del grupo. Es importante, pues, que tengamos una visión a largo plazo, no cortoplacista. Yo sé que el sufrimiento de un hijo se tolera mal, pero si sé con qué objetivo es y sé los beneficios que le van a aportar, va a ser muy positivo. Te esforzaste y te salió muy bien. Aquí, ¿qué estoy favoreciendo? El valor del esfuerzo. Y esto os lo refuerzo, os lo insisto mucho, porque sé que los niños con una displasia ósea van a tener que esforzarse mucho más que el resto de los hermanos o de los compañeros de clase, pero no por ello voy a dejar de animarle para que lo haga. También hacerle reconocer que forma parte y que ayuda al grupo. Y hay que saber agradecerle el colaborar y el que también él apoye al resto de la familia. La estructura familiar desde hace 40, 50 años ha cambiado considerablemente en España. Las familias son más pequeñas
y hay menos convivencia en el ambiente familiar. Por eso, como progenitores, tenemos que saber que en la medida que en la familia nuclear, los padres y los hijos, no haya mucha facilidad para relacionarme o no tenga hermanos, hay que favorecer ese contacto con iguales fuera de casa. También ser conscientes que años atrás había alta probabilidad de que los niños, los hijos, convivieran en la misma casa con los abuelos. Con lo cual el hijo reconocía el ciclo vital del abuelo. El abuelo está mayor, no tiene fuerzas y finalmente muere porque ha cumplido su misión en la vida. Cuando esta convivencia era dentro del hogar, los hijos lo vivenciaban de forma natural y la muerte pasaba a ser un componente natural y vivenciado. Triste, porque la pérdida de un ser querido es muy triste, pero natural, que es importante. Y tenemos que ser conscientes que tenemos que transmitir a nuestros hijos la identificación del ciclo de la vida, es decir, venimos para formar parte de un momento vital con la idea de dejar algo a las generaciones posteriores. También en esta nueva familia en la que nos distinguimos actualmente, la edad de los progenitores está aumentando, con lo cual favorecemos la sobreprotección y favorecemos también una vida más sedentaria. Estas dos cosas son muy dañinas para mi hijo con alguna necesidad especial, porque ya va a haber una tendencia natural a la sobreprotección. Si además la diferencia de edad con mi hijo es muy alta, tengo que ser consciente que yo voy a sufrir mucho más que mi hijo. Y en cuanto a la vida sedentaria, de la misma forma, mi hijo necesita actividad. En la crianza, la conducta de mi hijo no va a estar influida solamente por la actitud mía como padres, porque él viene con una carga genética que marca un desarrollo neurofisiológico. La condición de mi hija o de mi hija le va a marcar un desfase que soy capaz de identificar con el resto de sus hermanos o de sus compañeros de clase, pero no por ello debo de seguir manteniendo el ánimo y la ilusión, porque sé que mi hijo va a llegar a los mismos niveles de competencia que sus hermanos. El temperamento es otro de los rasgos que va a estar influyendo en la conducta de mi hijo. Recordar que el temperamento son las diferencias individuales que un niño tiene en su forma de reaccionar emocionalmente y en la autorregulación. Por lo tanto, habrá niños más fáciles que otros, pero va a ser el entorno quien contenga y quien favorezca y quien moldee ese temperamento que finalmente va a ser la personalidad. Por lo tanto, tengo que saber atender de forma distintiva a cada uno de mis hijos. Y como os decía, las relaciones sociales, que como padres seremos los más influyentes en la infancia. A partir de la adolescencia, desde luego, serán los iguales, y desde la infancia yo debo favorecer el contacto con los iguales y con el entorno, porque el desarrollo de la persona, el desarrollo de mi hijo, va a depender muy directamente de los contextos de sociabilización en los que esté inmerso. Recordamos a Bronfenbrenner, que hemos hablado en alguna otra charla, cómo identifica en su teoría ecológica con una claridad nata cómo primero el niño se relaciona con una interacción de persona a persona, siendo los progenitores las figuras nucleares, porque son las que van a desarrollar y favorecer el apego. Estarán esos compañeros de iguales de clase, esos vecinos de casa. A partir de ahí encontraremos otros sistemas de relación social, donde el mesosistema va a depender de distintos sistemas relacionándose. Es decir, a mi hijo no solamente le influyo yo como padre, sino que también mis relaciones sociales, si son óptimas, dependiendo del estilo que sean, también de forma indirecta le van a influir a mi hijo. Mi trabajo,
si yo disfruto con mi trabajo, si tengo un trabajo exclusivamente que me permite el tener un nivel de vida. Todo esto va a generar un estado de ánimo y unas prioridades que se las voy a transmitir a mi hijo. El exosistema será lo que ahora tienden a llamar la biopolítica, es decir, cómo la política va determinando decisiones que van a influir directamente en la persona, como son el sistema educativo, las leyes, la religión, los medios de comunicación, que nuestros hijos ya sabéis que la televisión es mi educador engañoso, porque realmente es como el enemigo, el primer enemigo que tenemos en casa, por la cantidad de cosas que pueden ver y que les están quitando la ingenuidad. Y como último tenemos el macrosistema, que es la organización cultural, tanto general, social, como de la subcultura que pueda haber dentro de mi familia. Tenemos que saber que en la medida en la que yo favorezca unas relaciones cada vez más amplias de mi hijo con los distintos sistemas de relación, voy a permitir que sea una persona adaptada y en evolución. Y esto es muy importante, sobre todo adelantando momentos en los que a mi hijo, porque tenga una operación, se va a quedar un poco aislado. Yo tengo que intentar evitar ese aislamiento porque el éxito como persona de mi hijo se va a basar en que se relacione bien en los distintos ámbitos. En cuanto a ese comportamiento que yo como padre tengo con mis hijos, vamos a diferenciar entre estilos de crianza, que es un concepto más general de ambiente, y el hábito de crianza, es decir, las cosas que hago en el día a día para dirigir la educación de mis hijos. Pero esto está encuadrado en un modelo interactivo, es decir, mis rasgos como padre va a influir a mis hijos, pero es que los rasgos de mis hijos me van a influir a mí y el contexto también nos van a estar influyendo a ambos. Es decir, que no podemos pensar que solamente es una acción unidireccional, yo como padre influyo en mi hijo, no, es que mi hijo también está influyendo en mí y normalmente humanizándome, que es muy positivo. Por eso tenemos que conseguir que la educación que yo dirija hacia mi hijo sea también enriquecedora. Desde un punto de vista estrictamente teórico, y siempre me gusta ahondar en el marco teórico en el cual nos movemos, porque esta información que aquí traemos no viene de una decisión arbitraria, son estudios que se van renovando y que se van ampliando en base a una bibliografía y actualmente se identifican estos 4 estilos de crianza como los que se identifican a la mayor parte de las estructuras familiares. Y aquí me gustaría que hicierais como una pequeña reflexión de poder identificar cómo os criaron a vosotros en la infancia y cómo estáis criando a vosotros a vuestros hijos. El estilo autoritario es pues pensar en el capitán que está dirigiendo a su tropa, que es autoritario, donde hay un alto nivel de exigencia a cada una de las partes, donde nadie se puede salir de su rango y de su objetivo, donde siempre la jerarquía mayor son los que tienen la razón y por tanto en la familia van a ser los padres los que siempre tienen la razón, y el respeto se promueve por el temor, por las consecuencias dañinas de no hacer lo que te corresponde. En estos estilos de familias, cuando hay un conflicto, se utiliza la fuerza para contener el conflicto. Y hay una crítica a la persona y no a la acción o el suceso que ha pasado. Vamos a ver que esto genera en los niños una baja autoestima. Cuando a ti te exigen mucho y no puedes conseguir lo que te están exigiendo, tu autoestima es baja. Volvemos a remarcar ahora cómo nuestros niños con acondroplasia
les va a costar mucho más todos los objetivos, tanto académicos como familiares, fundamentalmente porque no tienen una coordinación motora que va al mismo ritmo que sus iguales. Y aquí tenemos que ser conscientes de esto. Y os digo, no para sobreprotegerles, sino para reconocerles el esfuerzo que están haciendo. Cuando hay una falta de flexibilidad en la familia, el niño es conformista, da igual lo que haga, da igual lo que diga. Si mis padres siempre dicen lo que hay que hacer, yo no hago nada, yo no voy a luchar contra una causa imposible. Cuando los padres siempre llevan la razón, los niños serán sumisos, les faltará motivación, iniciativa personal para conseguir cosas. El temor les hará temerosos y el utilizar la fuerza, el cachete, les va a hacer que tengan tendencia ellos a ser agresivos con sus compañeros y que sean futuros adultos también agresivos. Y, por supuesto, la crítica hacia la persona cuando se hace algo mal, es decir, eres un torpe, eso no podemos decirlo, no eres un torpe, has tirado la leche y al tirar la leche has manchado todo, estás generando mucho más trabajo. Ahí es donde hay que corregir, porque si critico a la persona lo que hago es favorecer la baja autoestima. La familia negligente es esa familia que, bueno, pues haya llegado de forma circunstancial a formar el núcleo familiar y desde luego no tiene ningún interés en la crianza de sus hijos. Va a haber una indiferencia, una falta de afecto y una falta de disciplina. Serán niños solitarios, inseguros, inmaduros, impulsivos y agresivos por esa impulsividad. Suelen ser, y lo solemos encontrar en rasgos que favorecen la predelincuencia posterior. La familia permisiva, que aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque desgraciadamente cuando hay tanto amor podemos llegar a ser permisivos, es cuando consideramos que en la jerarquía arriba está mi hijo. Hay una total libertad, mi hijo podrá ir haciendo todo lo que quiera, hay muchísimo cariño y no les ponemos límites para que no se frustren y para que no sufran. Es decir, que van a ser niños consentidores. Ahí estará la sobreprotección, la baja tolerancia a la frustración y el sentimiento egocéntrico, que es muy negativo para una convivencia futura, tanto en el entorno de amistad como en el entorno laboral. El estilo de crianza democrático es el que tenemos que grabar con letras de oro, porque es cuando los padres y los hijos lo aprenderán por la conducta de los padres, somos flexibles, nos vamos adaptando a las distintas etapas y necesidades de nuestros hijos. Veremos a continuación cómo el cariño no lo manifestamos siempre igual, ni los límites los exigimos siempre de la misma forma. Siempre el hijo se va a sentir apoyado, querido y aceptado. Esto es fundamental y sobre todo pensar que cuando mi hijo tiene acondroplasia lo más difícil es que el entorno le acepte. Pero si yo le acepto como madre y como padre, mi hijo se va a sentir aceptado y va a buscar la aceptación del entorno, es decir, va a crecer sabiendo que el entorno, aunque inicialmente le parezca raro, distinto, diferente, va a terminar aceptándolo y viéndolo como normal. Y finalmente, la supervisión. Un padre nunca deja de supervisar a un hijo aunque ya se haya independizado, porque el cariño hace que me interese por las cosas que haces y por ver si estás bien y cómo te va la vida. Esta pequeña viñeta de Miguelito, bueno, lo que viene a demostrar es que el pórtate bien como objetivo último de un padre. ¿Qué deseas que de tu hijo? Y es que se porte bien. Esto es imposible, porque como dice él, no siempre puedo portarme bien. Ahí entra esa perspectiva a largo plazo con mis hijos, sabiendo que un problema circunstancial y momentáneo se puede modificar. Dentro de estos distintos estilos de crianza, vemos cómo el amor, el afecto que le transmito yo a mis hijos y cómo
controlo y guío su conducta, van a marcar el que diferenciemos que sea un estilo u otro. El democrático será el que tiene un amor incondicional y un control incondicional, pero no significa el control, la invasión en la intimidad de mi hijo, sino significa que vaya controlando y posteriormente supervisando que es capaz de hacer las cosas por él mismo. Así pues, las pautas de crianza van a ser las conductas diarias, las conductas del día a día con las que consigo que mis hijos vayan creciendo de forma armónica. Ahí es donde combino este afecto y este control, desde la aceptación y sin la imposición. Si para transmitirle a mi hijo control utilizo cuando es muy bebé las rutinas, los horarios de comida, yo le doy de comer, en cuanto mi hijo vaya teniendo autonomía, ya le voy dejando solo. Es más, cuando ya mi hijo tiene 12, 14 años, yo puedo irme de casa un sábado, por ejemplo, y dejarle en casa porque me ha dicho que se va a quedar, que va a estudiar y que luego van a venir a buscarle unos amigos y yo sé que tiene autonomía para hacerlo. Y eso es lo que debemos intentar conseguir. Os traigo fotografías de Pedro, que digamos que va a ser nuestro protagonista hoy en este espacio. Aquí se ve muy claramente cómo su madre inicialmente, cuando él no puede comer, le da la comida y le marca los horarios, mientras que cuando Pedro ya puede coger la comida, su madre le deja experimentar con las manos. Ella tiene los palillos para utilizarlo con los palillos, pero lógicamente a su hijo le deja experimentar con las manos. Esto es lo que debemos intentar conseguir. En cuanto al amor, el cariño, no siempre yo tengo que transmitir a mi hijo que le quiero con besos y con caricias. Esto va a ser cuando es pequeño, cuando es muy bebé, cuando no entiende el lenguaje. Desde el momento en el que empieza a tener comunicación y sabe interpretar lo que yo le digo, voy a dar importancia a esta comunicación. Porque si le hago partícipe en las vivencias comunicativas de la familia, mi hijo se va a sentir importante. Es importante el que dentro de esta comunicación la crítica no sea una acción negativa hacia la persona. No debo ocultar que todavía no haces bien la R, no escribes bien la R, pero no pasa nada, como veíamos antes, porque te estás esforzando en hacerlo. Y el comunicar, transmitir esto, a mi hijo le hace sentir bien y es importante. Os vuelvo a traer unas imágenes de Pedro donde inicialmente, cuando es muy bebé, su madre le derrocha en besos y vemos otra en la que su padre ya está interactuando, hablando con él y explicándole las cosas. Esto es cómo nos tenemos que adaptar y tenemos que ser flexibles con nuestros hijos. Su autonomía, entonces, la autonomía de nuestro hijo se va a basar en su autocontrol. Y esta autonomía tiene que ser tanto física, mental como emocional. Es fácil ver que mi hijo tiene autonomía física porque le veo cómo se desenvuelve. Mental, tenemos que arriesgarnos en algunos momentos y emocional también. Es decir, cuando yo voy a dejar a mi hijo que coma solo las primeras veces, pues yo no sé si mentalmente él sabe identificar qué es lo que tiene que hacer, pero no me importa, yo le dejo experimentar. Hay un margen de error que no es negativo para el niño. Y de la misma forma emocional, yo voy a tener que dejar experimentar a mi hijo emociones de alegría, de tristeza, de enfado, de rabia, porque solamente experimentándolas y haciéndole ver lo que está sintiendo, él va a ser capaz de identificarlas y que le sirvan como una alarma para saber cuando algo está bien, cuando algo le gusta o algo quiere conseguir. Pero mi hijo no tiene que depender de las emociones positivas, porque ahí entraríamos en la sobreprotección. Hay un estudio muy bueno de Walter Mischel que se basa en autores previos, donde definen cómo a partir de los 4 años, neurológicamente, el niño ya está preparado
para iniciar el autocontrol. Él lo que hace es desarrolla una teoría con el test de la golosina donde, como os digo, a partir de los 4 años a los niños se le pone una golosina y se le dice, ¿quieres esta nube? Por ejemplo, sí, quiero. Bien, pues yo te la voy a dejar aquí. Voy a salir fuera un rato, voy a ir a buscar una carpeta. Si tú eres capaz de no tomarte esta nube, cuando yo vuelva te voy a dar 3 nubes en vez de una, ¿vale? Sí, yo quiero 3 nubes. Entonces, el adulto sale, cierra la puerta, el niño empieza a identificar sus ganas de comerse esa golosina y adelanta mentalmente el beneficio de esperar, pero hay niños que sienten la imposibilidad de aguantar y otros que utilizan técnicas distractoras como cantar, mirar para otra parte y consiguen esperar hasta que vuelve el adulto y le da las 3 golosinas. Bueno, pues esto ya es un indicio de si mi hijo tiene una tendencia natural al autocontrol o si yo se la debo favorecer. Y en todo caso, esto lo que nos tiene que ayudar es a saber que mi hijo no le tengo que enseñar que la última misión de la vida es estar disfrutando permanentemente. Se disfruta con objetivos a largo plazo y haciendo las cosas que me gustan, pero en el camino se pasan por situaciones que hay que esforzarse, que hay que superar frustración y yo se lo tengo que enseñar desde bien pequeño. Mira, esta imagen me gusta mucho porque es Pedro donde está con su hermana que está haciendo una fotografía. El padre sabe perfectamente que su hija tiene autocontrol para utilizar esa cámara y hacer una fotografía. Y sabe perfectamente que Pedro no es capaz de hacerlo. Pues digamos que este es el objetivo de identificar los grados de autonomía de mi hijo e ir dejándole en consecuencia. Os traigo esta viñeta porque del pequeño de Guille, porque yo creo que a ninguno de vosotros os gustaría pensar que vuestro hijo con 18 años le tendréis que arrastrar para conseguir que haga lo que vosotros queráis. Esto es lo que refleja un poco esa familia autoritaria frente a la familia autorizada, que denominan democrática, donde se le permite al hijo expresar su contrariedad y se le convence mediante la comunicación. Sabemos que la crianza, una buena crianza, ayuda a que mi hijo esté adaptado y tenga pocos problemas tanto psicológicos, o sea, que sea una persona sana psicológicamente, como que tenga una buena adaptación social. Pero es importante algo que los progenitores no debéis olvidar y es ser consistentes. Esto significa que cuando decido qué cosas favorecer en la crianza de mi hijo, tengo que ser consistente, mantenerme tanto en el tiempo como tener un buen acuerdo con mi pareja. Porque si yo voy cambiando de objetivos, si yo le exijo a mi hijo, por ejemplo, que todos los días cuando se quite la ropa sea él el que lo deje en el cesto de la ropa sucia o lo meta directamente en la lavadora, no puede ser que una semana se lo pida, se lo exija y otra semana no. Si es que lo hace, lógicamente no le tengo que decir nada. Pero si yo y mi pareja decidimos que es importante generar determinados hábitos de convivencia para compartir cargas de la familia, que menos que hacerle el seguimiento, la supervisión y ser consistente. No porque de pronto hable con mi cuñada, de pronto cambie, no, tengo que tener la seguridad de que mi ritmo es el que va a marcar la evolución de mi hijo y no me debo dejar arrollar por opiniones de mis padres, mis suegros, en fin. Es bueno que me enriquezca de la información, pero tengo que ser consistente en el criterio. En este ajuste y en cómo cambian las necesidades de los hijos,
voy a hablaros levemente de la tesis mía que se basaba en la crianza de los hijos, en la crianza de 0 a 6 años. Y fijaros qué importancia tiene la satisfacción que como padres vosotros tenéis en vuestro trato del día a día con los hijos. Un buen predictor de la adaptación de los hijos es que los padres estéis a gusto, disfrutéis con la crianza de vuestros hijos. Otro predictor importante es que tengáis una buena red de apoyo. Esta buena red de apoyo pasa por la familia, pasa por el pediatra, pasa por la escuela y por experiencia sabéis que también por la Fundación ALPE, sabéis lo importante que es. Así pues, no dejéis siempre de buscar ese apoyo, porque no es tanto el apoyo real que podáis tener, sino el que vosotros utilizáis. Y luego, de 1 a 3 años, el niño al cual se le dejaba mucha autonomía eran niños que eran problemáticos, pegaban, no seguían las normas. Ahí veis cómo el exceso de autonomía cuando el niño no tiene capacidad es negativo. Pero, sin embargo, contrariamente, un control autoritario de 1 a 3 años actuaba de forma positiva en el niño. Una disciplina autoritaria hacía que el niño estuviera más adaptado. Esto es lógico porque hasta los 3 años el niño no empieza a tener un lenguaje comunicativo expresivo e interiorizado, con lo cual la imposición le hacía que fuera adaptado. Sin embargo, fijaros, a partir de los 3 años mantenemos esta satisfacción de los padres y este apoyo como factores importantes, pero ya, por supuesto, el control autoritario revierte de forma negativa, va a ser la comunicación que existe de los padres con los hijos lo que va a favorecer esta capacidad de adaptación de los hijos. Aquí vemos entonces cómo como padres tenemos que ser flexibles a la hora de plantear el desarrollo de mis hijos y no quedarme con el problema momentáneo. Hablábamos antes del afecto como uno de los factores nucleares dentro de la autoestima que va a tener mi hijo y dentro del tipo de estilo de crianza que voy a darle, porque como recordaréis es la base del apego. Yo tengo que conseguir que mi hijo se sienta aceptado, aceptado por su condición, por sus rasgos, inclusive por su temperamento cuando tiene un temperamento negativo, porque lo que tengo que conseguir es animarle para modificar o para conseguir aquellas cosas que le puedan costar más. Tiene que haber un cariño incondicional porque es la base de este apego. Una empatía, la empatía es el reconocimiento de las emociones. Mi hijo tiene que sentir que yo identifico sus emociones. Eso no tiene que ser, o sea, eso no tiene que permitir que haga lo que él quiera, porque como estás triste, no, cariño, haz lo que tú quieras, para nada. Además, todos los que habéis pasado las rabietas de un hijo sabéis que esa vergüenza momentánea que se pasa cuando el hijo se tira al suelo en el sitio público peor y no le haces caso, merece la pena porque no lo vuelve a hacer. Lo que pasa es que estoy hablando de rabietas con 2 años, 3 años como mucho. El niño, en cuanto tenga ya capacidad comprensiva, esa rabieta yo la tengo que acompañar de una explicación verbal. No debe faltar la sensibilidad de los padres, en cualquier caso y con cualquier hijo. Pero cuando tiene un problema de una displasia ósea, de una acondroplasia, con mayor motivo. De verdad, el esfuerzo es ímprobo, le cuesta mucho más que a sus hermanos y esto no lo puedo olvidar nunca, pero no por ello debo dejar de animarle para que consiga las cosas que él puede conseguir. Y luego otro de los rasgos que por favor escribirlos en letras de oro es la responsividad. La responsividad es que yo reacciono
ante las conductas y las demandas de mi hijo. Lógicamente, siempre que sean positivas. Y ahora veremos a continuación cómo hay situaciones en las que yo no atenderé, o por ejemplo la rabieta que os he comentado, no atenderé el enfado de mi hijo porque así extingo esa conducta. No, responsabilidad es cuando mi hijo me cuenta algo, yo le atiendo y le doy mi opinión o le comento algo. Es muy doloroso y muy alienador para un hijo que quiera comentar algo a los padres, contar algo a los padres y, bueno, espera que estoy cocinando, no, espera que ahora no te puedo atender, no, espera que estoy en el ordenador. Si es así, le dices, espera, pero luego te molestas en volver a buscarle para que te cuente. Y que el tiempo donde mi hijo reclama de mi atención y yo le presto la atención, intentar que sea lo más corto posible. Esta falta de responsabilidad le hace sentir al hijo falta de afecto y de empatía. La conducta de un hijo, veíamos antes como de 1 a 3 años va marcada por el progenitor fundamentalmente, es decir, que hay un control externo de los padres en la conducta del hijo. Pero mi objetivo a largo plazo, cuando mi hijo tenga 30 años, ¿qué es lo que yo voy a querer? ¿Voy a querer que ser yo el que le esté diciendo lo que tiene que hacer? No, pues me gustará que sea autónomo, que tenga su propia familia, que sea independiente y que esté adaptado. Ahí va a ser el hijo el que va a estar decidiendo y gestionando sus objetivos y sus necesidades. Va a haber un control interno. Porque el que yo esté, cuando yo a mi hijo le ofrezco un premio por conseguir algo, eso es un control externo. Que suele ser característico cuanto más pequeño es el hijo, cuanta menor edad tiene. Pero en la medida en la que mi hijo va consiguiendo las cosas porque él quiere y porque disfruta consiguiendo ese objetivo, es cuando él va a desarrollar un control interno en el esfuerzo, el autocontrol y el autodominio. Por eso hay que tener una implicación con el hijo para favorecer el cambio de un control externo a un control interno. Vamos a generar una disciplina impuesta inicialmente en un entorno afable, lógicamente, en un ambiente favorecedor, pero unas normas que mi hijo las tiene que integrar y a partir de ahí hacer suyas, porque los padres finalmente lo único que haremos será una supervisión y ver que mi hijo va por buen camino. Esto significa que muchas veces tengo que aceptar el que mi hijo sufra o que mi hijo cometa errores, porque solamente identificando esos errores va a ser cómo va a cambiar de estrategia. Vamos a ver consejos pensando en distintas edades, pero lógicamente siempre tenderé inicialmente a pensar en las primeras edades. Toda la enseñanza que yo pueda transmitir a mi hijo tiene que ser desde el ejemplo y desde el disfrute, generando situaciones lúdicas. ¿Por qué un niño de 3 años, 2 años, 3 años, 2 años puede no querer jugar con un padre? Ya habiendo visto todo este marco teórico que hemos visto, todas estas características que debemos favorecer en nuestra interacción con los hijos, por un lado, el hijo siempre va a buscar porque necesita la atención de sus padres. Cuando rechaza la atención de un padre en el juego es porque probablemente el hijo tenga rechazo a la situación porque no se le permita tener libertad en el juego. Muchas veces queremos que mi hijo aprenda algo jugando y le estoy presionando para que consiga hacer algo. Y no, el hijo tiene que ir desde la experiencia y desde la búsqueda. O puede ser también porque sea un padre que
que no está a los tiempos de ocio del hijo, sino que llega tarde a casa cuando el hijo está cansado y entonces el hijo no quiere jugar con el padre. Ahora, es importante que sepáis que esa rebeldía que puede mostrar un hijo en un momento dado por no querer el contacto con el padre, se fundamenta en la necesidad que tiene del progenitor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dar un paso atrás y, primero, observar más a mi hijo y permitir también que mi hijo me observe a mí. Si yo manipulo el juguete y juego con el juguete, mi hijo tendrá ganas de venir a manipularlo. Si yo soy quien estoy obligándole a que juegue de una forma determinada, mi hijo lo va a rechazar. Entonces, es importante que en la medida en la que mi hijo vaya teniendo una comunicación expresiva con lenguaje comprensivo, utilice la reflexión para que pueda ir desarrollando él sus propios criterios. Y, por ejemplo, si mi hijo con 3 años, en función del nivel comunicativo que tenga, no quiere jugar conmigo, pues yo le puedo decir, mira, Juan, me apetecía tanto jugar con esto contigo que, aunque veo que ahora no es el momento, cuando a ti te apetezca jugar, ven conmigo. Y yo me pongo a manipularlo y a jugar con ello, permitiéndole a mi hijo ese margen de libertad para que sea él el que venga hacia mí. Y conforme va teniendo más edad, las reflexiones van a ser más profundas y identificando emociones. Si un hijo de 8 años me dice, papá, vete, que tú no sabes hacer esto, yo le diré, me hace sentir mal que me estés despreciando pensando que yo no lo sé hacer, pero si me dejas y estás aquí conmigo, verás cómo lo podemos hacer juntos. No dejéis nunca que un problema sea un peldaño que os permita levantaros y ver con mayor perspectiva la crianza y la relación con vuestros hijos. Y como os decía antes, no olvidéis nunca el valor del ejemplo. Vuestros hijos van a atender de forma prioritaria al lenguaje corporal, como veíamos en otros programas, frente al lenguaje verbal, y lo que yo haga es lo que mis hijos van a intentar reproducir. Aquí en esta viñeta de Miguelito es muy graciosa porque él está perdiendo el tiempo en su habitación, su madre considera que, por supuesto, puede ir a comprar la leche y entonces le dice la frase del adulto, lo siento, no tengo tiempo. Y claro, va a comprar la leche diciendo, bueno, la gente mayor sí que puede decir esa mentira y no pasa nada, se le respeta. Así que pensar que vuestros hijos van a reproducir muchas de las cosas que vivencien en la familia. Veíamos entonces cómo la disciplina favorece el autocontrol. Por lo tanto, no debemos dejar de escoger y de elegir qué límites, qué exigencias vamos a poner a nuestros hijos, no solamente para beneficiar el ambiente familiar, sino porque va a favorecer el que madure mentalmente identificando la necesidad de ser parte de un grupo y el autocontrol, no estar haciendo siempre lo que a mí me apetece, sino dejar de hacer lo que me apetece por ayudar al grupo. Os recuerdo que los hijos van a poner a prueba siempre los límites que los padres pongamos. Y eso es natural porque tienen que experimentar. Entonces, no os desaniméis, no os crispéis porque os pongan a prueba. Solamente la constancia en vuestra corrección y la actitud que tengáis les hará aceptar estos límites. También recordaros que en las parejas normalmente hay una de las parejas que es más exigente y otra más permisiva. Frente a lo que os pueda parecer de la familia, la pareja más permisiva, que les consiente todo, que les permite todo,
Cuando un hijo tiene un problema, va al padre más exigente, al que marca más las normas, porque saben que lo tiene claro. Y si lo tiene claro para exigir, lo tendrá claro también para decidir. Por lo tanto, no dejéis de aceptar el rol que tenéis en determinados momentos cuando os toque exigir a vuestros hijos el cumplimiento de una determinada norma. Pero recordar que no es desde la coerción ni la imposición, sino es desde el hábito, la reflexión y el compromiso. Los límites, las normas de convivencia rentabilizan las energías. Yo no puedo estar diariamente decidiendo lo que está bien y lo que está mal. Entonces mi hijo necesita tener un camino que le hace además sentirse más seguro. Os animo también a que los límites y las normas que establezcáis en la familia los relacionéis con los valores que queréis transmitir a vuestros hijos. Cuando tú le dices a Juan que no pegue a Pablo, es porque a ti no te gustaría que te pegasen y es un valor. Esto es lo que va a quedar de fondo y es lo fundamental que les vais a transmitir. Estas normas tienen que ser pocas, consensuadas y firmes. Y vamos a atender a las consecuencias de las malas acciones, no con la crítica a la persona, sino con las consecuencias naturales. Si tú no estudias suficiente, te pueden suspender y si te suspenden, pues no podrás salir todas las veces que quieres ni podrás hacer los planes que quieres con la misma autonomía. Por lo tanto, un error es una oportunidad para aprender y aquí os insisto, como padres, la cantidad de veces que tenéis que morderos la lengua porque ya le habéis razonado las consecuencias que va a tener, veis que recordándoselo lo están haciendo mal, pero a veces hay que dejarles experimentar el error porque son las consecuencias naturales negativas que tienen las que les hace modificar la actitud. El cachete, pegar a un hijo va a favorecer la temerosidad del hijo, va a hacer que cambie la conducta rápidamente, pero no le va a hacer interiorizar lo que queremos transmitirle. El autocontrol no tiene que ser externo porque a mí me peguen. El autocontrol tiene que ser interno porque yo sepa que lo que estoy haciendo, lo que tengo que hacer es lo que me exigen y lo que favorece o me favorece a mí o favorece al grupo. Además, tener en cuenta que hemos hablado de la comunicación. Cuando un niño no utiliza la comunicación, le das un cachete, por ejemplo, un niño que va a meter la mano en un enchufe, tú le das un cachete en la mano. Identifica que eso es negativo. Pero cuando un niño tiene 4 años y está manipulando un aparato eléctrico, tú le tienes que, aparte, le puedes dar un cachete cuando es muy arriesgado el que se electrocute, por supuesto, pero además le tienes que hacer todo el proceso de razonamiento por el cual el hijo identifique que eso no lo debe hacer porque ya es mayor y los mayores no hacen esto. Es importante en el proceso de nuestros hábitos del día a día con nuestros hijos atender a sus emociones negativas. Cuando un niño está enfadado, cuando un niño llora, se enfada, grita, eso es una emoción negativa que está transmitiendo algo. Esto no significa que le permita hacer lo que esté haciendo si es negativo. Si mi hijo está llorando porque no ha podido quedarse en casa de su amigo y yo ya le he dicho que es que tenemos que llegar pronto a casa porque llega papá o porque mañana hay colegio, yo atiendo a su emoción negativa. Sé que estás enfadado, pero mañana tenemos que madrugar y nos tenemos que levantar pronto. Y no atiendo a ese llanto. Y es cuando aplico la extinción. Ahí es eficaz no atender la conducta negativa, pero siempre habré atendido la emoción negativa. Cuando yo quiera adelantarle, quiera exigirle a mi hijo una conducta determinada, tengo que hacerle una advertencia
seguida de una consecuencia. Es decir, si no te acuestas antes, pues si no te acuestas antes de que yo apague la luz, mañana no te voy a dejar que estés abajo en el patio con los amigos. Entonces, el que yo le diga, te he dicho que tienes que acostarte a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Esto es muy bueno porque yo le doy tiempo para iniciar su autocontrol. Ahora, cuando yo diga 3, le acompañaré a la habitación para que se acueste y, por supuesto, mañana no bajará a jugar. Y cuando se queje, le diré, cariño, recuerda que ayer te avisé y te dije que si no te acostabas antes de que yo apagase la luz, no ibas a poder bajar. Es importante. A partir de los 6 años, siempre el niño va a entender perfectamente el perjuicio que va a ocasionar con el no cumplimiento de una norma o de una petición. Y, por favor, la comunicación, el lenguaje expresivo, mi hijo lo va a entender perfectamente. Las consecuencias siempre tendré que mantenerlas. Es un problema nuestro como padres cuando me da pena el llanto, me da pena que no pueda disfrutar, pero lo que no adelanto es cómo quiero que sea cuando tenga 30 años. Es que cuando tenga 30 años en el trabajo tendrá que estar a piñón fijo para conseguir sacar adelante un proyecto, con lo cual su bienestar futuro se basa en su malestar momentáneo. Vamos a utilizar el refuerzo positivo como guía educativa en mi relación con mis hijos. Es decir, voy a generar situaciones agradables donde yo le transmita las cosas importantes en la vida. Voy a intentar hacer mucha actividad al aire libre, voy a involucrarle en actividades donde manipulemos cosas y, por supuesto, haciéndole ver las cosas de mayores que hacemos juntos. Cuando un niño es pequeño y hace una conducta negativa, yo voy a reorientar su atención. Es decir, si no quiero que juegue con la pistola de agua en casa, lo que haré será decirle, vamos fuera y ahí sí que podrás jugar con la pistola. A partir 6 años, 5 años. A partir de los 6 años será siempre las consecuencias de su acción. Es decir, yo ya no tengo que salir con él fuera al patio para que pueda jugar y para que vea cómo puede jugar con la pistola, sino que ya será la transmisión verbal de los perjuicios que está generando jugando con la pistola de agua dentro de casa lo que haga que él inhiba esa tendencia. Es importante que identifique mi singularidad como padre o como madre, es decir, yo tengo unas características distintivas y diferentes al resto de padres, de la misma forma que mi hijo, cada uno de ellos es distinto, por lo tanto, mi relación con mis hijos no tiene que ser exactamente igual con todas. Va a ser distintas, con unos compartiré unas cosas y con otros otra. Y no pasa nada. No tenemos que meter en un cajón de igualdad a mis hijos. Cada uno tiene que identificar sus cosas positivas y sus cosas que tiene que mejorar y potenciar. No olvidéis nunca en aunar los criterios entre la pareja y os animo a que intentéis mantener una actitud serena en la crianza de vuestros hijos, sobre todo pensando en que es una carrera de fondo donde el objetivo final lo vamos a ver dentro de mucho tiempo, con lo cual solamente la confianza en saber que esta es la forma de actuar lo que va a permitir que mi hijo vaya consiguiendo ser una persona que tenga objetivos, que sepa marcarse sus propios objetivos, llevarlos a fin y tenga una buena convivencia con su entorno. Me despido con vosotros con esta viñeta de Mafalda en la que identifica muy bien todos los estilos de crianza que hemos comentado antes, donde ella reclama que su familia es una cooperativa. Un saludo, pues, y hasta pronto a todos.